Gracias a todos por estar aquí esta noche y esperamos que disfrutemos de una noche agradable. Voy a pasar directamente a hablar un poco de quién es Manuel, porque algunos lo conocerán y otros pues quitarnos. Manuel Sánchez Bracho nació en Estepona, Málaga, y durante 25 años dirigió el Colegio Juan 23. Investigador sobre diversas facetas de la cultura, el arte popular y la ciencia. Escritor, compositor, conferenciante y miembro de la Sociedad Española de Paleontología. Autor de la novela histórica La Januquilla del Maestro de la Verdad, de gran éxito editorial, que ha traspasado la frontera. Buscando el diario de Jesús, novela que en estos momentos se está presentando en diferentes ciudades españolas con gran expectación. Sentires, su nuevo libro publicado, una antología poética de gran aceptación también entre los lectores de este género. Y Flamenco para Flamenco, que es un poco el libro que también presenta hoy, es un estudio riguroso sobre el origen del arte del flamenco. Se unen a estos libros, entre otros, una veintena de títulos, 22 concretamente, 22 libros, creo que está escribiendo desde que tenía 10 años, ¿no? Los 14. Entre ellos están Encuentro con Estepona, Crónica Contemporánea, Relatos y Leyendas de Seb Alamar, otro libro sobre Rafael Romero, El Gallina, cantador de la caña. En fin, esta noche tenemos la suerte de poder contar con él para que nos hable del flamenco y de lo que él quiera, porque es una persona muy agradable, muy amena. Entonces espero que cuando termine la noche no haya merecido la pena. Y ya, sin perder más tiempo, le pido la palabra a Manuel y muchas gracias por venir. Buenas noches. El mismo orgullo que sentí cuando presenté este libro en el Congreso Internacional de Arte Flamenco en Barcelona, en el Festival de la Unión hace un año, en la Bienal de Málaga, el mismo orgullo que sentí cuando lo hice allí, siento esta noche en Cartojal. Gracias por estar aquí esta noche, por acompañarnos, y gracias a ti, Francisco, por las palabras que has dicho y por habernos dado la posibilidad de presentar Flamenco para Flamenco aquí en la Peña Flamenca. Sin más preámbulo, yo paso a hablarle de los orígenes del cante flamenco y voy a intentar hacerlo de la forma más fácil posible. Les diré, antes de meternos de lleno, que muy cerca de aquí, en Ronda, en la serranía rondeña, un poco más tirando a la sierra de Cádiz, hay una serie de pueblos: Gaucí, Genaguací, Jubrique, Monarda, Monardilla, La Jaría, La Mandanga y Las Bodegas. Algunos habréis oído a Casares, habéis oído Gaucí, pero desde luego Monarda, Monardilla y La Jaría casi seguro que no. Pues bien, estos pueblos formaron parte del antiguo condado de Casares. El condado de Casares era de un tal Ponce de León. Este Ponce de León, en la guerra que los reyes católicos tuvo con Granada, en la guerra de Granada contra los musulmanes granadinos, había prestado dinero y Fernando el Católico, a cambio de eso, le dio los terrenos de estos pueblos que yo os he llamado, y eso le llamaban Condado de Casares. En este Condado de Casares, en estos pueblos que yo os digo, en plena serranía, llegaron a concentrarse todos los moriscos que habían sido echados de la península hacia África y que no se marcharon, se refugiaron en esta sierra. Junto a estos moriscos
se refugiaron la etnia gitana. ¿Por qué? Porque hubo un momento, sitúense en el año 1501, 1500 y algo, donde ser gitano y andar por la calle era peligroso. Si un gitano se veía, se le permitía cortarle una oreja. Si eran por segunda vez, podría pegársele, se podía matar. Entonces, en este condado de Casares se refugiaron moriscos y se refugiaron los grupos de etnia gitana, porque allí se sentían seguros. Y Ponce de León, el conde Ponce de León, lo tenía a su servicio. Ella fue muy inteligente porque les cobraba bastante diezmo a cambio de que le cultivasen las tierras. Allí aparecieron los mejores agricultores que se puedan ustedes imaginar. Y allí acudieron con su bagaje cultural, con su música y su cultura. Bien, llega un momento determinado en que se dicta una ley por el rey Carlos III, 1783, la pragmática sanción. Por esta ley se permite que los gitanos que habitaban en las serranías rondeñas podían moverse por el territorio nacional. Entonces, ¿qué ocurre? En esta sierra, les voy a decir que llegaron a concentrarse 45.000 personas. Una tierra totalmente inhóspita, donde había muy poca comida. Pues 45.000 personas. Si yo les digo 45.000 personas, ahora quizá la cifra no os diga nada, pero si os digo que Málaga tenía 9.500, ya sí era importante. Pero en esas 45.000 personas ni tan siquiera estuvieron metidas ni las viudas, ni los pobres de solemnidad, ni los niños, ni los enfermos. Por lo tanto, la población debió de ser enorme. Cuando Carlos III dicta la pragmática sanción, el grupo que se encontraba reunido, aunque solamente había dado orden de que los gitanos podían trasladarse de un sitio a otro, deciden abandonar la sierra e irse a los lugares donde realmente había dinero. Junto a este pueblo gitano van el pueblo morisco, los moriscos. ¿Por qué? Porque la constitución más o menos era, digámosle, de forma parecida. Y se camuflan y marchan. Cuando dos pueblos marginados conviven, son capaces de unirse en el dolor, y era el dolor que pasaban aquellas personas que vivían allá arriba. ¿A dónde van? ¿A dónde se dirigen estas personas? Se dirigen a Cádiz, se dirigen a Sevilla y se dirigen a Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera habían llegado los ingleses y estaba empezando a aparecer el sherry, el vino. Como eran grandes cultivadores, como eran grandes campesinos, lo que esta gente hicieron, evidentemente, lo pusieron rápidamente a trabajar y además vendían y las viñas de Jerez la pusieron a flote. Decirle a ustedes que hasta ese momento, y ahora ya entramos en flamenco, hasta ese momento, o sea, yo he querido decir el grupo que lleva su bagaje cultural, que lo tienen durante varios siglos en plena sierra, que nadie había hablado de flamenco, nadie. Si hubiera existido el flamenco, como mínimo Miguel de Cervantes lo hubiera dicho, él escribió La Gitanilla, aquella graciosa bailarina, etcétera, etcétera, etcétera. Mire usted, nadie había oído la palabra flamenco. Bien, pues ellos llegan 1783 desde La Jaría, Mandanga, Monarda, Monardilla. Si ustedes creen que la distancia que hay es muy grande, yo os digo que entre esta Jaría, que es el punto que yo escogí, yo hice el camino ese en una burra, porque tenía que comprobarlo. No llega a distancia a 100 kilómetros. Si os dais cuenta, en el 1783, 100 kilómetros en una burra
era prácticamente, digámosles, nada. Claro, evidentemente acuden a esos sitios, que es donde llegan, digámosles, ese grupo de gitanos. Decirle, antes de 1783, nadie había oído la palabra flamenco. Luego, si nadie había hablado de la palabra flamenco, evidentemente porque no existía. Lo he dicho y no me ha rebatido todavía a esta altura nadie de que haya encontrado. Yo he repateado, he movido Roma con Santiago y de verdad, sinceramente, me he leído todo lo que haya que leer y no hay, la palabra flamenco no existe, no existe. Si no existe es porque, si no se menciona es porque realmente no se conocía con ese hombre. La primera vez que se utiliza la palabra flamenco fue en un sainete del tío Conejo, 1831. Fíjense ustedes, hablaba yo de 1783 y han pasado desde que los gitanos y los moriscos están en Sevilla, Cádiz y Jerez, han pasado una pila de años. 1831 por primera vez se nombra la palabra flamenco, en el sainete del tío Conejo, que dice, en una de las frases, dice, lo mismito que un flamenco, por primera vez. Bien, seguido adelante. A partir del año, el cante hasta ese momento se hacía en grupo. El cante no existía individualmente. Individualmente va apareciendo mucho más tarde. Se empezaron a cantar las tonadas, las carceleras. Las carceleras era todavía que daba el recuerdo y se cantaba cuando los grupos se reunían, pues porque muchos gitanos, muchos moriscos habían sufrido la cárcel, habían sufrido la galera. Entonces, al subir por la escalera, empezamos a ir con las tonadas, en este caso concreto, entrada de la carcelera. Las nanas, evidentemente, se decían niños siempre. Yo he llegado a encontrar una nana morisca. Ea, 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 mi niño bendito sea, lucero de 7 días, pa' su madre la alegría. Ea, 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 hoy se escribe tu nombre con luz de estrella. Nana, sin guitarra, cantaba. Los cantes de trilla, evidentemente, cuando el hombre se ponía a trillar, estaba claro que la forma de ir en la trilla, lo cansino, a la hora, al sol. Entonces empezaban los cantes de trilla. Por la Sierra Bermeja viene bajando el río de la Cala, va rebosando, tú me traes recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Cante de la bambera. No la bambera que posteriormente era cuando a la novia se paseaba en el columpio. La bambera también se hacía cuando la madre en la cuna mecía al niño. Y yo canto al río, y al río yo le voy cantando, y al río le voy cantando la alegría que yo siento por quererte a ti yo tanto, ay, por quererte a ti yo tanto. Esos eran los cantes que existían.
La guitarra estaba claro que no. Yo sí, sin embargo, había un instrumento que sí lo he visto y que hace unos pocos de años, cuando Camarón empezaba a cantar y empezó a utilizarse el cajón, pues decía que era un instrumento nuevo. No, instrumento nuevo nada. Yo he visto, recuerdo al tío Medinilla, hace 50 años, en plena sierra, tocando el cajón. Lo que ocurre es que el cajón era una especie de tabla que la ponía con el cajón y él tocaba y la caja resonancia era su propio cajón. Bueno, pues decirle que el cante flamenco, que en un principio empieza a cantarse en grupo, se va individualizando. Empiezan a aparecer las facultades del cantador, del hombre que ya individualmente empezaba a hacer los cantes. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el cante flamenco lo que tiene algo y muy poquito más de 200 años. Esa teoría que hay de que el flamenco es un cante milenario, de que las bailarinas de Cádiz bailaban con crótalo. Podían bailar con crótalo como se baila en diferentes sitios, pero no porque fuese realmente flamenco, sinceramente. Flamenco tiene muy poquitos años. Los cantes se desarrollan en el medio rural. Los cantes no se desarrollan en las ciudades. Los cantos se desarrollan en el medio rural, en pueblos pequeñitos. José Cadalso, en sus cartas Marruecas, 1789, nos habla que una noche asiste a una fiesta donde se produce un cante, y efectivamente, más o menos, lo que se canta allí, por lo que él explica, el tío Gregorio, que era el que dirigía, que era un gitano viejo, el tío Gregorio, pues eran cantes que podíamos llamarle que podían ser flamencos, pero que no se había utilizado ni se utiliza la palabra flamenco. Y él nos dice que se canta la toná, se canta el polo, pero ni el polo ni la toná que se cantaba era el polo de Toalo, por ejemplo. Era algo, digámosle, completamente diferente. Después, en las escenas andaluzas, Esteban Calderón también nos habla de cantaores, del Fillo, nos habla del Planeta y Juan de Dios, pero tampoco nombra flamenco. Y una obra que ya hace unos años conseguí de un escritor polaco, Jan Potaski, que hizo su viaje por aquí, y que ningún cantador, aquí sí se recoge, pero que ningún escritor de flamenco la ha recogido, evidentemente porque no ha tenido acceso a ese libro que yo en su momento, que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza. Pues en uno de sus viajes, Jan Potaski nos cuenta, nos dice, cómo paseando un día ve a unas gitanas cantando. No dice el hombre que canta, pero sí las ve cantando. Y que al día siguiente esas mismas gitanas, vestidas de la moda, digamos, un poco de bolera, cantaban hacían los mismos cantes que entonces. Tampoco nos nombra Jan Potaski el flamenco. Poco a poco el cante se va profesionalizando y nacen los cantadores, los bailadores y los tocadores. Por último, aparecen los cafés teatro, los cafés cantantes del cante. Los cafés cantantes han tenido una prensa malísima. Si ustedes leen algunos escritores flamencos, pues la verdad es que lo mejor que pudo pasar es la creación de los cafés teatro. Si ustedes leen a Demófilo, el padre de los Machado, le tira, como no os podáis imaginar, a lo que son los cafés cantantes. Y los cafés cantantes, lo único que hizo fue que en los cantes flamencos se fueran haciendo.
Los cantes flamencos se configuraron en los cafés cantantes. Si no hubiera habido café cantante, no existe el cante flamenco que hoy conocemos. ¿Ustedes creen que un cantador que canta, que hace un cante en Cartagena, cómo va, si ese cante llega, por ejemplo, a Algeciras, creen ustedes que va a llegar por la misma, exactamente igual que lo ha cantado aquí? No, no, no. Tiene que pasar por Ronda, tiene que pasar por aquí y el cante se va a tergiversar. Sin embargo, los cafés cantantes lo que hicieron es que los cantadores empezaban a cantar. Los cantadores, el hambre, hace espabilar a la gente. Y cuando los que acudían a los cafés cantantes eran prácticamente el señorito pagaba, y el cantador se daba cuenta qué es lo que le gustaba al señorito. Y cantaba lo que al señorito le gustaba porque él es el que llevaba a su casa, digamos, el sustento. Por lo tanto, los cantes se van configurando en esos cafés cantantes. Decirle, y ya que había nombrado yo flamenco para flamenco, tiene, digámosle, dos partes. Una parte en la que se habla de los orígenes del cante flamenco. Una teoría totalmente distinta y diferente porque parto del flamenco de un medio rural. Que es cierto que ese flamenco del medio rural llegan a las ciudades, Sevilla, Cádiz y, repito, Jerez, y allí es donde se configura lo que es el cante flamenco, pero que su nacimiento tiene lugar en un medio rural. Pues es una teoría, digamos, diferente a la que hasta ahora se han venido. Ahí dentro del capítulo ese hay 3 o 4 capítulos dedicados al origen del cante flamenco. Y así pueden observar que en este libro hay muchas notas bibliográficas. Cada capítulo tiene 40 o 50 notas bibliográficas. Lo que quiere esto decir que aquí hay poco invento. Aquí lo único que hay es mucho estudio histórico. Hasta ahora el flamenco se ha escrito por lo que nos dijo Demófilo, que él dice que se lo había comunicado, se lo había transmitido un cantador viejo llamado Juanelo. Ese Juanelo debió de ser un cerebro tan grande porque era imposible que una persona fuese capaz de asimilar tanto y conocer tanto de los cantadores que existieron, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que Juanelo fue un invento que se hizo Demófilo para poder escribir, porque ni tan siquiera Demófilo fue flamencólogo. Demófilo fue folclorista, pero que contribuyó muchísimo al flamenco, eso sí quiero dejarlo claro. Pero claro, Demófilo llevó al error a un grupo de escritores que han seguido la línea de Demófilo. Entre ellos se pueden sorprender. Si yo le digo que uno es nuestro admirado García Lorca. García Lorca llegó a decir que el flamenco, hablaba del secretismo del flamenco, que el flamenco se había mantenido entre 10 familias gitanas y que había sido tan secreto que no había llegado nadie a él. Si se sabía todo, si la historia nada más que hay que leer, la historia se sabe todo. Si hoy día se sabe el dueño de una casa de Ubrique que fue morisco en los repartimientos, se sabe absolutamente todo. Y ya os digo, desde Cervantes para acá, si Cervantes hubiera contado todo el flamenco. Claro que también, no solamente García Lorca, mi admirado García Lorca, que no tiene nada que ver una cosa que yo lo admire para que me tire la pata en el mundo del flamenco. Y eso nos dio, se cometió el error de enfrentar flamenco payo con flamenco gitano. El flamenco, y te escucha tú, no, es que es un flamenco agachonado. ¿Pero viste qué me está diciendo de flamenco agachonado? Flamenco es uno,
Lo canta el gitano, lo canta el palo. Los gitanos dicen, no, es que como lo cantamos nosotros, no lo canta nadie. Y en una ocasión le dije yo a un gitano, digo, bueno, Fosforito no era gitano, y a ver quién canta mejor que Fosforito. Pues un momento, pero es que a Fosforito lo amamantó una gitana. O sea, la leche de la gitana, yo tampoco creo que la amamantase, pero bueno, pero hasta eso llegó, hasta eso. Pero si García Lorca metió la pata, también la metió Félix Grande, pues que hasta ahora ha sido un Buda dentro del mundo del flamenco. A mí me reconoció una noche en Madrid que efectivamente había metido la pata, porque había seguido la línea de Demófilo y había seguido la línea de García Lorca. En resumidas cuentas, mi libro, aquí no se encuentra la verdad. Evidentemente la verdad absoluta no. La verdad absoluta no la tiene nadie. Ni yo, ni la ha tenido hasta ahora, no la ha tenido nadie. Pero sí os puedo decir que en este libro se ha escrito desde el conocimiento de la historia, investigando mucha historia. Y aquí verán ustedes que cada capítulo tiene 30 o 40 notas bibliográficas. Cuando pones una nota bibliográfica no existe la posibilidad de mentir, porque te puedes ir a la fuente, y ya sabes que efectivamente no puedes. Con este libro se abre un camino en el mundo del flamenco, que entre todos evidentemente tenemos que construirlo. Yo creo que he terminado, porque yo me preparo muchos papeles, después al final no los leo. Sí, además que tengo las palabras textuales. Lorca afirma, desde Jerez a Cádiz, 10 familias gitanas de las más impenetrables casta pura guardan con avaricia gloriosa la tradición del flamenco. Mira usted, aquí no se ha guardado nada. Aquí que el flamenco tiene 200 años y por más que queramos hacer una cosa, tampoco. Ni seamos también realistas. Tampoco el flamenco es el cante de Andalucía. Es el cante que se canta en Andalucía, evidentemente, pero que no todos los andaluces cantan flamenco. Casi todos los andaluces bailan sevillana, pero eso no es flamenco. Casi todos los andaluces cantan cobra, que a mí me encanta, pero eso no es flamenco. El flamenco es otra cosa. Y las malas, desgraciadamente, hubo un momento determinado en que el flamenco pues, se cantó en taberna. ¿Pero por qué? Porque hubo que cantarse el flamenco. Hoy día, pues tenemos las peñas flamencas que intentan conservar flamenco. Tenemos muy buenos cantadores, entre ellos uno que esta tarde va a estar aquí con nosotros, que nos va a cantar un rato y vamos a pasar, vamos a pasar una noche muy agradable con él. Y yo ahora me someto a cuantas preguntas quieran ustedes hacerme, porque con mucho gusto les responderé. Yo lo que he intentado es no hacer repesar las charlas. ¿Quién metió la pata en García Lorca en el flamenco? ¿Cómo? ¿Quién metió la pata en García Lorca? Bueno, mira. García Lorca, esa frase que te he dicho, de entrada, de que el flamenco estuvo en manos de 10 familias que guardó con un secreto glorioso lo que era el cante flamenco. Desde ahí empezamos. Después, cuando empieza a producir el flamenco a cantes hondo y cantes chicos, y cantes hondo y cantes no hondo. Mire usted, cantes hondo, ¿qué es cantes hondo? ¿Qué es cantes hondo? Para mí, por ejemplo, unos tanguillos. Fíjense que me voy a lo último eslabón dentro del flamenco.
Un pandanguillo, un tanguillo, cantado por Chano Lobato, es un cante grande, 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 grande. Y a lo mejor puede haber pues, una soleá cantar por quien sea, y se convierte en cante chico. Por eso ni cante chico ni cante grande. El cante lo hace grande el cantador que lo cante. Y cante hondo, no hay cante hondo. Porque ¿a qué le llamas cante hondo? A la soleá, a la seguirilla, al martinete. ¿Quiere decir que entonces el cante gitano era la raíz del cante flamenco, no? No, vamos, yo he intentado hacer, vamos, yo lo que he intentado decir es lo siguiente. En la serranía rondeña, en las estribaciones de la serranía rondeña, en la Sierra Bermeja, se unen gitanos y se unen moriscos. Allí llevan su bagaje cultural. Entre su bagaje cultural lleva su música, su cante. El cante que hacían los antiguos moriscos, que los antiguos moriscos no son los moros, Vamos a empezar por ahí. Antiguos moriscos eran los antiguos habitantes de Andalucía. Habitantes de Andalucía que vinieron unos señores de fuera, de Castilla, y los echaron, pero que los que habían aquí eran los andaluces. Y los andaluces no eran árabes, los andaluces no eran moros, los andaluces eran moriscos o eran mudéjas, pero que eso no significa que eran moros. Fíjense lo siguiente. Cuando en 1711 entra Tarik por Gibraltar y por Gibraltar a conquistar la península ibérica, viene porque don Rodrigo, el visigodo don Rodrigo, un tal don Julián, pues se había quedado con su hija, le había dejado con su hija, y este rey, pues lo que hace es prostituirla, etcétera, etcétera. Y en venganza, como todo el mundo estaba en contra de los que vivían, de una parte de la gente que vivía, los visigodos, entonces lo que hacen es que llaman a un grupo de árabes. Ese grupo de árabes viene, pero las conquistas se hacen en un pueblo, van dejando a una o a dos personas. Porque además los reciben con los brazos abiertos. ¿Y tú crees que esas dos personas son capaces de ponerle su ideología, de ponerle su forma de pensar religiosamente? No. Ellos siguieron siendo antiguos andaluces, y eso eran los moriscos. Y la música que se cantaba aquí, los cantos que se hacían, era una mezcla arábigo, andaluza, y también, ¿por qué no gitanos? Los gitanos, más que cantar, lo que han tenido la facultad es de saber cantarlo también y adaptarse muy bien. Por eso te digo, y cuando se habla de agachonar los cantes, es enfrentar cante gitano con cante payo. Y no, ha habido cantadores gitanos extraordinarios, y hay habido cantadores payos buenísimos, y sigue habiendo cantadores gitanos muy buenos, y sigue habiendo cantadores payos muy buenos. Por lo tanto, no hagamos diferencia, y García Lorca sí contribuyó a hacer la diferencia y como García Lorca, otros muchos que han seguido la línea de Demófilo, porque lo primero que hicieron fue criticar a los cafés cantantes, que es donde realmente se configuran los cantes flamencos. Primero, darle las gracias públicamente por el libro que le han regalado a todos los asistentes a su charla. Segundo, felicitarlos por la charla, por una muy amena y una forma muy sutil de enseñarnos los orígenes del flamenco, ¿no? Yo quería hacer una pregunta porque en el índice veo en los cantes de Málaga, ¿existe realmente un fandango antequerano o no? Ahí no lo verás. Eso, por eso lo pregunto. No, yo no lo he encontrado, y si lo hay, puede haber. Tampoco está, por ejemplo, los cantes del Briso. Y eso ha sido un descubrimiento que yo hice hace unos pocos de años. Pero no es un cante, digamos, aceptado. Pero yo, por ejemplo, yo le puedo cantar los cantes del Briso. Y sin embargo, como cantes del Briso, aquí está el quecijano, pues estará por aquí y nunca lo habrá escuchado. Sin embargo, en una ópera flamenca que yo compuse, pues los cantes del Briso eran uno de los cantes
imperaba. Pero sí te hablo de 66 palos. 66 palos, que yo los pongo porque los canto los 66, yo no soy cantador, por lo tanto yo no sé cantar, pero sí sé a lo mejor entonarlo, sí sé enseñarlo, etcétera, etcétera, ¿no? 66 palos flamencos. Entre ellos hay una serie de fandangos, pero son fandangos de Huelva, que hay unos pocos, pero como fandango antequerano, sinceramente no lo he visto. Si alguno de ustedes lo conoce, me encantaría que me lo pudiera, porque en Barcelona me pasó una cosa con un señor que estaba allí, ¿no? Y dice, ¿qué me dice de los fandangos de Estepona? Y yo le dije, pues que tengo que decirte que yo no los conozco, que no existe. ¿Cómo que no? Si yo, cuando era joven, con los coros y danzas de la sección femenina cantábamos los fandangos de Estepona. Pues no eran fandangos de Estepona, eran fandangos de Casares. Lo que ocurre es que la monitora de turno le llamó fandangos de Estepona, pero no eran fandangos de Estepona. Pues a lo mejor alguien ha dicho fandangos de Antequera, y a lo mejor realmente no, pero yo lo desconozco, sinceramente. Bueno, primero, ya que estamos hablando de esto, que bajo mi punto de vista, creo que una cosa es el flamenco y otra cosa es el folclore, pero estoy bien explicado antes. Entonces, todo ese tipo de... Yo bailo poquito, y todo ese tipo de fandango yo lo incluiría dentro de... más bien del folclore andaluz. ¿Cuál? Pues ese tipo de fandango, antequerano, todo ese tipo... Todo ese tipo de fandangos, ¿no? Luego está ya... Pero si existe el fandango antequera, porque aquí está localizado, yo no diría de incluirlo dentro de folclore. Yo lo que diría que la gente de Antequera intentara preparar una ponencia y presentarla en cualquier congreso que pueda existir, congreso de arte flamenco, o presentarlo, por ejemplo, en el Festival de Cante de las Minas, y que se reconozca. Bueno, sí, podría ser un baile como la mosca. Bueno, aunque sea un baile... La mosca no es flamenco, pero sí un preflamenco. Pues por eso lo digo, Pero bueno, mi pregunta no era esa. Mi pregunta era que cuando usted ha estado hablando de... antes de que se configuraran los cantes, porque yo cuando he leído algo, siempre ponen como los primeros cantadores del flamenco, suelen ser lo que yo he leído, El Fillo. Al Fillo y al Planeta. Y que los dos disputaban... Y el tío de la Juliana. Sí. Pero el tío de la Juliana no he encontrado yo el menor rastro de él. No hay nada. Pero del Fillo del Planeta hay incluso mucho. Y luego además dicen que los dos se disputaban a la Andonda, que era la inventora también de la soleá, ¿no? Que estaba en Triana, que vivía en Triana, ¿no? Porque los otros no, los otros eran de Jerez, ¿no? Bueno, que naciera, concretamente al Fillo le llamaban el mandanga. Y mandanga que yo conozco es de la serranía rondeña. Vale. ¿Comprende? Por lo tanto, era del grupo que salió en 1783. Esto que yo os digo del 1783, esto es historia pura. Esto no que hay que es un día que yo me levanto y digo, no, eso es historia. Lo pregunto por eso, porque se ha documentado más que yo, entonces... Sí, aquí no hay nada de... Lo que lees aquí, verás tú como... Si lo lees, verás tú como al final llega y dice, pero pues puede ser verdad. Puede ser verdad que lo que aquí diga... No, ya empezar. ¿Comprende? Pero es estudio histórico. Y efectivamente, el Fillo y el Planeta, y además fueron muy buenos cantadores. La mandanga se encuentra allá arriba en Sierra Bermeja. Era una pequeña alquería. Y tú sabes que cuando una persona de Antequera está en Algeciras, hace años, le llamaban el antequerano. Y el esteponero, si estaban en Motril. Y el motrileño, si estaba a lo mejor en Estepona. Y en el caso concreto de Estepona, había uno que era de la muñeca, y al final hoy día le llaman el muñequero. De al muñequero al muñequero. Es cierto, sí. Bueno, pues yo me queda solamente darle las gracias y
decirle que muy contento, y Francisco, pues eso, agradecerte el hecho de que me haya dado la posibilidad de poder traer una nueva versión, una nueva teoría, un nuevo camino por donde iniciar una nueva andadura, que ojalá mañana surgieran otras. Y hay autores nuevos que realmente están llegando eso. Solamente si acaso me quedó por deciros que tres cosas contribuyeron al nacimiento del flamenco. En 1783, pragmática sanción del rey Carlos III, como he dicho, dando libertad de movimiento a los gitanos. La guerra de la independencia, que en 1802 la guerra de la independencia lo que hizo es que se movieran la gente de un sitio a otro. Por lo tanto, los fandangos del pueblo este se oyó en el otro pueblo porque los que se movían los llevaban, etcétera, etcétera. Y después, por tercero, el movimiento romántico que aparece en Europa y que evidentemente llega también aquí y que contribuye muchísimo al nacimiento de nuestro flamenco. Yo ya no hago más. Sí, pues 1.000.000 de gracias. Me gusta muchísimo su diferencia y además